Las misteriosas piedras de azul del cielo encontradas en África Occidental. Las piedras azules fueron encontradas en Guinea-Conakry por el geólogo italiano Angelo Pitoni. Tras varios exámenes en diferentes laboratorios, se demostró que las piedras serían de origen artificial. Ahora bien, ¿quién la fabricó hace miles de años? ¿Para qué las fabricaron? ¿Y quiénes fueron sus posibles creadores? De todo esto hablará Tony Hacker. En 1990, el geólogo italiano Angelo Pitoni fue enviado al norte de Sierra Leona en África Occidental, casi en la frontera con Guinea-Conakry, para verificar si en cierta región del país conocida como Kono era en efecto un yacimiento rico en diamantes que pudiera ser explotado por la compañía que le había contratado, y que pretendía obtener la concesión de su explotación a cambio de edificar una serie de viviendas para el gobierno. En ese trayecto, un jefe Fula, de la tribu Fulani, le regaló a Angelo Pitoni unas extrañas piedras azules. La gente de la tribu afirmó que las piedras provenían de visitantes que bajaron del cielo. Pitoni pasó algún tiempo hablando con los habitantes de la tribu y le contaron una historia en la que, de alguna manera, los cielos habían caído sobre la tierra. La historia de los diamantes que cayeron junto con el cielo, según el relato del jefe Fula, profundamente concatenado en las enseñanzas del Corán, le refirió como en la noche de los tiempos, Dios descubrió que entre sus ángeles se estaba fraguando una revuelta. Tras perseguir implacablemente a los instigadores de la sublevación, los expulsó a la tierra, donde se convirtieron en estatuas. Pero los malditos no cayeron solos. Junto a ellos se precipitó también una gran porción de cielo y estrellas. De hecho, la caída de estas últimas explicaba a ojos de los nativos la aparición de los diamantes, pues estos no podían ser sino las luminarias nocturnas precipitadas tras la rebelión. Una de las pocas fotografías disponibles de Angelo Pitoni, con una figura de Nomoli que el jefe Fula le regaló. Angelo pidió saber dónde estaba este lugar donde los cielos habían caído sobre la tierra, y sin dudarlo, terminaron llevándolo a uno de los lugares sagrados de culto. Lo que allí vio fue una formación en forma de pirámide de piedra, con un volumen de no más de 200 kilogramos. Esta zona estaba siendo adorada por la tribu en medio del desierto. El jefe Fula insistía en afirmar que eran los restos de nubes que habían quedado atrapadas en la tierra y que aquellas vetas azules eran fragmentos de cielo petrificados. Pitoni examinó de cerca el mineral y creyó que se trataba de alguna clase de turquesa muy pura. Pero nunca se consiguen así, siempre van acompañadas por impurezas de pirita, de color negro. Más tarde, asoció el mineral a las turquesas perfectas que había visto en algunos pectorales egipcios muy antiguos. Las piedras en sí tenían un llamativo color azul, con vetas de color blanquecino que las atravesaban. Estas piedras eran algo que nunca antes había visto. Aunque tenía experiencia en geología, no pude identificar cuál era el material. Cuando el geólogo regresó a Europa con esas turquesas, las llevó al Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra y a la Universidad La Sapienza de Roma, así como a diferentes laboratorios de Utrecht, en los Países Bajos, Tokio, en Japón, y Freiberg, en Alemania, para su análisis. La sorpresa fue mayúscula cuando le dijeron que esas piedras no eran turquesas y que oficialmente no estaban catalogadas. La piedra azul que había descubierto no solo no correspondía a ningún mineral conocido, sino que un material idéntico había sido localizado en Marruecos por una geóloga británica llamada Annie Grayson. Pero ni ella ni Pitoni habían resuelto todavía su misterio, limitándose a bautizarla con el sugerente nombre de esquistone o piedra del cielo. Lo más intrigante del asunto es que el color que tiene el mineral no se justifica por la composición de la piedra. No sabemos de dónde viene su tonalidad, pese a que las universidades llevan 3 años investigando y no han conseguido saber de dónde viene el color, dijo la británica. En un análisis adicional, un fragmento de la esquistone fue sometido a un nuevo y riguroso examen para determinar los elementos que la conforman y en qué proporción se encontraban. El 77,17% de su composición, según este análisis, era oxígeno. El resto de porcentajes se dividían entre carbono, 11,58%, silicio, 6,39%, calcio, 3,31% y otros elementos, cuya presencia era casi anecdótica. ¿Pero es posible que exista una piedra de oxígeno? Posteriormente, el investigador español Javier Sierra obtuvo unos fragmentos de esa piedra y tras diversas conversaciones logró interesar a algunos geólogos y minerólogos para que evaluaran en Madrid su composición y, en medida de lo posible, descifraran su naturaleza. El resultado del análisis. La conclusión fue que la piedra no existía. Aquella piedra no estaba catalogada, ni correspondía con ningún otro mineral conocido, ya que su composición no era posible en nuestra naturaleza, por lo que debía tratarse de una piedra artificial.
Los científicos sospecharon que, quizá el cobre u otro material de transición, podría ser el responsable de ese tono, pero fueron incapaces de detectarlo en cantidades suficientes para confirmar su teoría. Todo se complicó aún más después de las siguientes pruebas. Los análisis por espectrometría de plasma redujeron el nivel de oxígeno a un 50% o 55% como mucho, lo que, al parecer, es normal en cualquier roca. Pero la sorpresa llegó con la cromatografía de gases, con la que se trató de localizar algún compuesto orgánico en la roca, algún tinte que justificara su color. Tras triturarse parte de la piedra azul y mezclarse en soluciones de acetona, hexano, metileno, y potenciarse estas extracciones con ultrasonidos, se logró detectar un compuesto orgánico no identificado. Había un elemento no mineral, que podría dar a entender que la piedra azul había sido, tal y como sospechaba Pittoni, sintetizada por alguien en un remoto pasado. La espectrometría de masas descubriría la fórmula molecular del misterioso compuesto. Pero, ¿de qué se trataba? Quedaba así descartado que se tratara de un compuesto comercial, descartándose también un posible fraude, pero a la vez abriendo otros interrogantes. ¿Era ese compuesto el responsable del color azul de la piedra? ¿Quién lo sintetizó y cuándo? ¿Y quién tenía conocimientos químicos suficientes en África para fabricar un color así? Parece que las piedras del cielo son únicas, si bien no es una prueba de que un extraterrestre haya traído las piedras a la Tierra. Sigue siendo una evidencia convincente y un motivo de reflexión. También es solo un componente de una historia mucho más amplia sobre las tribus africanas y sus creencias sobre los seres del cielo. El misterio del origen de estas piedras persisten hasta nuestros días. Sin más que decir sobre este fascinante tema, me despido desde Caseros, Argentina. Chao y gracias por confiar en mi contenido.